love that song. Me encanta esa canción. Just a second. Okay. Wow. What a week we have this week. Semana potente que tenemos esta semana. This week is the most important week in human history. Esta es la semana más importante del ministerio. You realize that? ¿Nos damos cuenta de eso? This is the most important week in human history. Esta es la semana más importante en la historia humana. And we as Christians need to make sure that we know it Y nosotros como cristianos debemos asegurarnos que lo sepamos and that the world knows it. y que lo sepa el mundo. Wow. Before I forget, Y antes de que se me olvide, for Maundy Thursday, our Thursday evening Passover celebration, how many think you'll be here? para el jueves, para nuestra cena y ceremonia, ¿cuántos creen que van a estar aquí? There will be a light supper. Va a ser una merienda ligera. Keep them up for a little bit longer. Están contando, así es de que no se cansen. Yeah, we'll be taking a look at the history of the communion supper that we have. Estaremos tomando un vistazo a la historia de la Santa Cena que tenemos And how Jesus converted the celebration from Passover to now what we celebrate as the Lord's Supper. y cómo Jesucristo transformó eso de la Pascua a lo que ahora celebramos como la última cena. So you won't want to miss that. Así es de que no nos queremos perder de eso. And then Friday is Good Friday service. Y el viernes es el Buen Viernes. By the way, Maundy Thursday is at 6 p.m. because it includes dinner. Y por el hecho de que tenemos el jueves a las 6 es porque incluye la merienda ligera. Friday. Pero el viernes Friday night, 6:30, no dinner. El viernes a las 6:30 para el Viernes Santos no hay cena. Sunday morning breakfast at 8:30. Y el domingo el desayuno de Pascua a las 8:30 And service at y el servicio a las 10. Yes, good job. Sí prestaron atención, qué bueno. Yes. 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 Y un anuncio de que el desayuno va a ser de las 8:30 a 9:30, así es de que si no llegan a las super 8:30 tienen la probabilidad de venir y participar en el desayuno. Wow. Open your Bible to Matthew chapter 21. Hay que abrir nuestras Biblias a Mateo 21. Like I said, this week is an incredible week, and as a preacher, I mean, I could preach all week long on everything that happened this week. Bonnie's shaking her head saying, please no. Y esta semana es una semana increíble y yo como predicador pudiera predicar la semana entera sobre todo lo que pasa eso y ya vi a Bonnie que está diciendo, ay, por favor, no. Does anybody need paper to write on? We have note paper in the back. If anybody wants any, we can have somebody pass them around. Y si alguien necesita papel para escribir sus notas o algo, tenemos papel atrás disponible para quien Also, we have necesite. Bibles. Does anybody need a Bible? También tenemos Biblias, si alguien necesita alguna Biblia, Okay, just want to make sure. quería asegurarme. We're going to focus today on what happened approximately 2,000 years ago. Y nos vamos a enfocar hoy sobre lo que ocurrió aproximadamente hace como unos 2000 años, What is called Palm Sunday lo que se llama el Domingo de Ramos, because of the fact that palm branches were used, por el hecho de que se usaron estas ramas, which you'll hear about. de las cuales van a escuchar, And there'll be a time later in our service that you'll have the opportunity to use them too. y va a haber un tiempo en nuestro servicio después cuando van a tener la oportunidad de usarlas. So I hope you get ready to participate. Así es de que espero que estén listos para participar. But this is called the triumphal entry, Pero también esto se llama la entrada triunfal, because in this, Jesus seems to be declaring himself as king. porque en esto se está declarando Jesucristo rey. And indeed he was. Y sí, lo es. Let's read this in Matthew 21, Leamos esto en el Mateo 21, verse 1. versículo 1. As they approached Jerusalem and came to Bethpage on the Mount of Olives, Jesus sent two disciples.
Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de Olivos, Jesús envió a 2 discípulos, saying to them, "Go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there with her colt by her. con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Untie them and bring them to me. Desátenlos y tráiganmelos. If anyone says anything to you, say that the Lord needs them, and he will send them right away." Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero ya los devolverá. This took place to fulfill what was spoken through the prophet. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Say to daughter Zion, see, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burrito, cría de una bestia de carga. The disciples went and did as Jesus had instructed them. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. They brought the donkey and the colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. Llevaron a la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. And a very large crowd gathered and spread their cloaks on the road, while others cut branches from trees and spread them on the road. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros que cortaban ramas de árboles y las esparcían en el camino. The crowds went ahead of him, and those who followed them shouted, "Hosanna to the Son of David." Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna in the highest heaven. Hosana en las alturas. When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. and asked, "Who is this?" ¿Quién es este?, preguntaban. And that's our question for this morning. Y esta es la pregunta que tenemos esta mañana. Who is this? ¿Quién es? This is the most important question in the world. Y esta es la pregunta más importante en el mundo. This is the most important question that you will personally answer in your lifetime. Esta es la pregunta más importante que tú vas a responder en tu vida personal. Who is Jesus to you? ¿Quién es Jesucristo para ti? That's the question. Esa es la pregunta. That's the question that they were asking. Y esa es la misma pregunta que ellos hacían. Who is this Jesus? ¿Quién es este Jesús? Who is this person coming riding into Jerusalem on a donkey? ¿Quién es esta persona que entra a Jerusalén en un burrito? Why is he riding on a donkey? ¿Por qué viene en un burrito? Why are the crowds shouting and singing? ¿Por qué está la multitud cantando y gritando? Why are they putting their coats on the road and cutting down branches in front of him? ¿Por qué están poniendo sus mantos y cortando ramas y poniéndolas enfrente de él? Why is all this happening? ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Who could he possibly be? ¿Quién puede ser él? Again, the most important question that you'll ever answer. Nuevamente, la pregunta más importante que ustedes van a contestar. So we remind ourselves that Jerusalem was getting very crowded at this time. Y así es de que nos recordamos que en este tiempo Jerusalén estaba llena de gente, Because, as was their custom and requirement, actually, according to the law, porque como era su costumbre y el requerimiento requerido por la ley, all the male Jews were to gather in Jerusalem 3 times a year. todos los judíos varones deberían de congregarse en Jerusalén 3 veces al año For their great festivals and religious celebrations. para los festivales grandes y los festejos religiosos. And the Passover was perhaps the most popular. Y la Pascua era quizá el más popular. And so Jews were traveling from all over the world. Así es de que los judíos viajaban de todo el mundo. And the town swelled from a population of approximately 300,000 to well over 1 million. Y el pueblo estaba lleno, iba a tener como 300,000 gentes a tener más de 1,000,000. And so imagine Yakima being like tripled and quadrupled in size overnight nearly. Así es de que imagínense aquí en Yakima tener a 3, 4 veces más de personas que lo que tienen en un 2x3. With every house having tents pitched and RVs parked down in front of them. Con cada casa teniendo casas de campaña o las RVs estacionadas. And the town is in all of a buzz. Y que el pueblo lleno de multitudes. Family members seeing each other for the first time that may not have been seeing each other for a while.
parientes viéndose, visitándose después de un tiempo que no se hayan visto. And so the town was very crowded. Así es de que el pueblo estaba lleno. And so news would spread quickly in this environment. Así es de que en esta atmósfera pasaban las noticias rápido. And so on this quiet Sunday, Así es de que quizá en este domingo, que usualmente era más calmado, other than the pilgrims coming into town and getting settled, además de los que estaban los peregrinos que llevaban y se estaban acomodando, something begins to happen just outside. de repente comienza algo a pasar justo a las afueras del pueblo. On Mount Olives, En el monte, Jesus is walking with his disciples. Jesucristo está caminando con sus discípulos. And then he says, listen, go on ahead to the village donkey for me Y luego les dice que vayan a esa aldea y agarren a este burrito and bring it back. y que lo traigan. Well, that's kind of a strange request, don't you think? Eso como que les hubiera impactado como algo raro, ¿no creen? Jesus had walked pretty much everywhere he'd ever gone. Jesucristo había caminado a todos los lugares que había ido. Why would he be asking for a donkey? ¿Por qué ahora pidiera un burrito? Well, if you knew the scriptures, Bueno, si conocían las escrituras, you would know. lo supieran. You would know who else rode in on a donkey when they were crowned king. Sabrían quién más llegó en un burro cuando fue coronado. David. David. And you would know Zechariah's prophecy. Y sabrían de la profecía de Zacarías, We read, que leímos. say to daughter Zion, Diga a la hija de Sión, see your king comes to you gentle and mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro. strange as it may seem to us, riding on a donkey was the traditional entrance of a king of Israel. Y quizá a nosotros nos parece extraño, pero al entrar montado en un burro era la entrada tradicional de un rey de Israel. And at least some of the disciples would have known this. Y por lo menos algunos de los discípulos hubieran sabido esto. And so as Jesus gave this command to go get this donkey, Así es de que mientras Jesucristo dio este mandato de ir a traer este burro, we can imagine the buzz starting amongst them. nos podemos imaginar lo que estaba pasando entre ellos. What's he doing? ¿Qué está haciendo? What is he doing? ¿Qué está haciendo? Could he possibly be? Posiblemente va a ocurrir. You see, what did the disciples want all this time? ¿Y qué es lo que estaban queriendo los discípulos todo este tiempo? What did they keep pushing him for? ¿Qué le seguían insistiendo que hiciera? I mean, Peter tried to be his PR agent. Pedro trató de ser el que se encargaba de sus redes sociales, por decir. Come on, Jesus, if you want to do this famous thing, you got to get out in the crowds. Jesucristo, si quieres hacer esto, quieres ser famosos, tienes que ir con la multitud. You got to make yourself famous. Tienes que hacerte famoso. You know, you want to make people like you and get the popular opinion going in your favor. Quieres que el pueblo les caigas bien y que seas querido por toda la multitud. But Jesus had always declined that. Pero Jesucristo siempre había dicho que no. In fact, several times before, when they tried to make him king, E incluso varias veces anteriormente, cuando trataron de hacerlo rey, it actually says that he would just disappear. dice que él se desaparecía. Right? I mean, there was one time after the feeding of the 5,000 Hubo una vez, incluso después de que alimentó a los 5,000, that the people got so excited that they tried to make him king. que la gente estaba tan emocionada que trataron de hacerlo rey. I mean, think what they would have thought, right? Imagínense lo que estaba pensando por sus mentes. Can you imagine what kind of king that we would have if he were our king? ¿Ven el tipo de rey que él pudiera ser si fuera nuestro rey? We'd never have to have a supply chain for our army. Nunca tuviéramos tener problemas de las cosas que necesitamos. Just keep breaking the loaves and the fishes. Simplemente seguimos partiendo esos pescados y esos panes. And if anybody gets hurt, Y si alguien se lastima, no problem. no hay problema. Healed, resurrected from the dead. Rápidamente él los alivia, incluso los levanta de los Pretty de convenient muerte. king, Él sería buen rey. right? So why wouldn't you want him to be king? Así es de que, ¿por qué no quisiera él ser rey? But Jesus declined all of this attention. Pero Jesucristo dijo no a toda esta atención. And he even declared, my kingdom is not of this world. E incluso declaró, mi reino no es de este mundo. So what's going on? Así es de que ahora, ¿qué está pasando? What is he doing? ¿Qué está haciendo? This can't be a mistake. Esto no es una equivocación. He's not telling the disciples no. No le está diciendo a los discípulos que no.
What can we imagine is going on? ¿Qué nos podemos imaginar que está ocurriendo? I think that Jesus wanted to make sure that the world's attention was drawn to the events of this week. Yo creo que Jesucristo quería cerciorarse de que la atención del mundo estuviera en los eventos de esta semana. Even though for a few minutes, maybe a couple hours, people might think that yes, indeed, he was going to make himself king. Aunque sí, quizá por algunos minutos, algunas horas, el pueblo estaba pensando que ya finalmente se iba a ser rey. What he was doing is affirming that he was king, Lo que él estaba haciendo era confirmando que sí, él es el rey, but also putting it out there publicly, pero también presentándolo públicamente, right out under everybody's eyes. en la atención de todo el mundo, This would be no obscure thing. para que en el futuro no fuera algo que se rumorara. Jesus came out from obscurity, out from hiding, if you will, Jesucristo salió de la oscuridad, quizá de que haberse estado escondiendo, so that he could acknowledge who he really was. para él poder confirmar quién verdaderamente era él. So that Para people would have to ask and answer the question of who he is. que el pueblo pudiera hacer la pregunta y responder esa pregunta, ¿quién es él? Because again, this is the most important question that any human being will ever answer. Porque nuevamente esta es la pregunta más importante que todo ser humano tendrá que contestar. And in order to elevate this question to its proper position, Y para poder darle el honor o el lugar adecuado a esta pregunta, it can't just be this small, quiet little spiritual group that was walking around. no puede haber acontecido simplemente con este grupito pequeño espiritual. So again, Jesus not only enters into town declaring or allowing himself to be declared as a king, Así es de que nuevamente Jesucristo no solamente entra al pueblo declarándose o dejando que declaren rey, but he chooses to ride on a young donkey that had never been ridden on before. pero él decide entrar en un burrito que nunca había sido montado anteriormente. True evidence that he was king, Verdadera evidencia de que él era rey and fulfilling this prophecy of Zechariah. y llenando esta profecía de Zacarías. So for those who knew, there was no mistaking what he was saying. Así es de que para aquellos que sabían no había ningún error sobre lo que él estaba diciendo. And so if we were to ask the crowd, who is he? Así es de que si le pudiéramos preguntar a la multitud quién es él, Who would we find in the crowd and what would they be saying? ¿a quiénes nos encontraríamos en la multitud y qué dirían? How about all those that he had fed the day of the feeding of the 5,000? ¿Qué tal a todos los que había alimentado ese día, los 5,000? And the second time that he fed 4,000? Y la segunda vez que alimentó a 4,000. How about all those people? ¿Qué tal a todos ellos? You see, they were probably in town. Ellos probablemente estaban en el pueblo. So even though those events happened in Galilee and other places, Entonces, aunque estos eventos habían acontecido en Galilea y otros lugares, the thousands that Jesus touched were now conveniently in one place. los miles de personas que Jesucristo había alcanzado estaban convenientemente en un solo lugar. And they would say, we know who he is. Y ellos pudieran decir, ¿sabemos quién es Él? He is the one who feeds us, Él es el que nos alimenta, the one who meets our needs. el que suple nuestras necesidades. How about to all those that he healed? ¿Qué tal a todos los que Él sanó? How about to the blind that now see? ¿Qué tal a los ciegos que ya veían? The cripples that now walk? Los que estaban heridos, que ya caminaban? The dumb that speak? Los que no podían hablar, que hablaban? The lepers that are clean? Los leprosos, ahora limpios. Do they know who Jesus is? ¿Ellos saben quién es Jesucristo? Maybe not in fullness, Quizá no completamente, but they know he's healer, pero saben que Él es sanador. right? How about to the tax collector? ¿Qué tal al que coleccionaba los impuestos? How about to the prostitutes? ¿Qué tal a las prostitutas? How about to all the outcasts that he befriended? ¿Qué tal a todos los que estaban en las afueras que se los hizo amigos? Who is Jesus to them? ¿Quién es Jesucristo para ellos? Jesus, friend of sinners. Jesús, el amigo de los pecadores. They knew who he was. Ellos sabían quién era Él. So when we consider that this group of people, by the thousands, were gathered there, Así es de que cuando consideramos que este grupo de gente, miles de gentes que estaban reunidas ahí, it's no wonder that they would shout out, Hosanna, no nos debe sorprender que ellos gritaban, Hosana, right? The one who saves. el que salva. We know who he is. Sabemos quién es Él.
were truly glad that he is now going to be king Y ellos verdaderamente estaban ansiosos y felices de que él iba a ser rey, because they were no longer outcasts. porque ellos ya no iban a estar en las afueras, They were no longer sick. ya no estaban enfermos, They were no longer hungry ya no estaban hambrientos, in their body and in their souls. ni en su cuerpo ni en sus almas. The Savior had come, Había llegado el Salvador and so they knew who he was. y ellos sabían quién era él. And the disciples who had walked with Jesus, Y los discípulos que habían caminado con Cristo, they're leading the chorus ellos están de líderes en este desfile because they had walked with Jesus for 3 years, over 3 years. porque ellos ya habían estado caminando con Cristo más de 3 años. And even though Jesus had challenged them time and time again Y aunque Jesucristo los había retado una y otra vez about their expectations of what he was going to do for them personally, sobre lo que ellos esperaban que Jesús iba a hacer para ellos personalmente, over and over again challenging their idea of lordship and authority over others, una y otra vez retando sus pensamientos equivocados sobre señoría y autoridad and telling them that he did not come to make them great y diciéndoles que Él no había venido para hacerlos grandes or to somehow participate with their agenda. o para de alguna manera cumplir los planes que ellos tenían. And even though this was hard for them, Y aunque esto era duro para ellos and many turned away y muchos se alejaron, when Jesus had asked them previously, who do men say that I am? Do you say that I am? cuando previamente Jesucristo les había preguntado, ¿quién dice el mundo que soy yo y quién dicen ustedes que yo soy? Peter answered for the group, Pedro contestó por el grupo, thou art the Christ, the Son of God. tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ellos sabían quién era Jesús, But there was another group there, pero también había otro grupo, los fariseos, the leaders of the Jews. los líderes de los judíos. We read a little bit of their story in John's version of this triumphal entry. Leemos un poquito sobre su historia en la versión de Juan sobre esta entrada. In John chapter 12, verses 17 to 19, En Juan capítulo 12, versículos 17 al 19. it says, Now the crowd that was with him when he had called Lazarus from the tomb and raised him from the dead continued to spread the word. Dice, la gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos seguía difundiendo la noticia. Many people, because they had heard that he had performed the sign, went out to meet him. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. And so the Pharisees said to one another, Por eso los fariseos comentaban entre sí, See, this is getting us nowhere. Look how the whole world has gone after him. como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. So they too asked, Who is this? Así es de que ellos también se preguntaban, ¿quién es él? But their asking wasn't one of curiosity. Pero ellos no hacían la pregunta por curiosidad. Their asking wasn't because they didn't know. La pregunta no era porque ellos no sabían. They weren't saying the same thing that the other people in the crowd were saying. Ellos no decían las mismas cosas que el resto de la multitud decía. Because there's a different way of saying, Who is this? Porque hay una diferente manera de decir quién es este. Right? Can you imagine it with me? ¿Pueden imaginarse conmigo? Who is this guy? ¿Quién es este hombre? Who does he think he is anyway? ¿Quién se cree que es? Right? Were they excited about what Jesus was doing? ¿Ellos estaban emocionados por lo que hacía Jesucristo? Were they welcoming the one who saved? ¿Ellos estaban dándole la bienvenida al que salvaba? No. No. This guy riding on a donkey was about to mess up their whole program. Este hombre que entraba sobre el burro estaba a punto de destruir todos sus planes. So they were indignant, Así es de que ellos estaban indignados, angry. enojados. So they go to Jesus Y se acercan a Jesucristo and said, Tell your disciples to be silent. y le dicen, dile a tus discípulos que paren. You see, they don't want Jesus to mess up what they have going on. Ellos no querían que Jesucristo derrumbara el sistema que ellos tenían. The Pharisees had an agenda. Los fariseos tenían un plan. They had
thought they had things figured out. Ellos pensaban que ya tenían todo descubierto. They had their expectations of what the Messiah would do for them. Ellos tenían sus expectativas sobre lo que iba a ser el Mesías para ellos. And Jesus didn't meet those expectations. Y Jesucristo no estaba dentro de esos planes. And so despite all the evidence that he had given them in his miracles and in his words, Así es de que a pesar de toda la evidencia que él había presentado en sus milagros y en sus obras, they not only rejected Jesus, no solamente lo rechazaban, but saw him as an enemy, pero lo veían como un enemigo. saw him as somebody who would take away what they had going on. Lo veían como alguien que iba a destruir todo su sistema que ellos tenían. Their pride and their arrogance got in the way of being able to see who Jesus really was. Su orgullo y su arrogancia se hizo que nublaran la vista y no pudieran ver quién era Jesucristo. You see, they thought that even though the Romans were still occupying their land, Ellos pensaban que aún cuando todavía estaban los romanos en su tierra, even though there were Roman soldiers all around and they weren't a free people, a pesar de que ellos estaban invadidos por los romanos y no eran un pueblo libre, they figured out a system whereby they could make it work, ellos habían descubierto un sistema para hacerlo funcionar, how they could be in control como ellos pudieran estar en control, in their own way, en su propia manera, and how their own agendas could be satisfied, y como ellos podían desenvolver sus propios planes, where they would have control and power over the people. donde ellos pudieran tener control y poder sobre el pueblo. Oh, what a dangerous thing. Qué cosa tan peligrosa When we allow our agendas to take over what God wants to do in our lives. cuando nosotros le damos prioridad a nuestros planes en vez de a los planes de Dios. And so I believe it doesn't tell us exactly what the timing of all these things are, Así es de que aquí no nos dice exactamente el tiempo o el horario de cómo ocurrió todo esto, but I believe that it's probably right after this confrontation with the Pharisees that Jesus stops along the way. pero yo creo que es después de este confrontamiento con los fariseos que Jesucristo pausa. Luke's tells us that Jesus stopped to look over Jerusalem. La versión de Lucas nos dice que Jesucristo para ver a Jerusalén, And as he was cresting the Mount of Olives, y mientras él estaba pasando el monte de Olivo, about ready to descend into the, what would be, let's see, the west side of the city, listo para bajar lo que sería el lado oeste de la ciudad, with the sun falling in the western sky con el sol siguiéndolo and the sunlight shining on the temple y la luz del sol brillando en el templo and making it very bright because it was all white marble, y hacerlo brillar porque era mármol blanco and it was the pride of the Jews and of the Romans, y era el orgullo de los judíos y de los romanos, looking as if it was full of splendor, full of glory. viéndose como si estuviera lleno de esplendor y de gloria. So in the natural, it looked like it was something spectacular, Así es de que en el plano natural se veía como algo espectacular, but in the spiritual, it was empty. pero en el plano espiritual estaba vacío, For the temple that had been made for God porque el templo que había sido construido para Dios was empty of his presence. no estaba ahí su presencia. And so Jesus stops Así es de que pausa Jesucristo and he begins to cry. y comienza a llorar. And not just a single gentle tear. Y no solamente una lágrima sola. This is a weeping. Esta palabra para el lloro es que estaba llorando de una manera violenta. In verse 41 of Luke chapter 19, En versículo 41 de Lucas 19, it says, as he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it. dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Or as some versions say, he wept violently over it. O como dice unas versiones, lloró de manera violenta por ella. And he said, if you, even you, had only known on this day what would bring you peace. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te pude traer paz? But now it is hidden from you. Pero ahora está oculto a tus ojos. The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you, encircle you, and hem you in on every side.
Te sobrevendrán días que en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos los lados. They will dash you to the ground, you and your children within your walls. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. They will not leave one stone upon another. No dejarán una piedra sobre otra. So Jesus sees the future of Jerusalem, Así es de que Jesucristo puede ver el futuro de Jerusalén. this utter destruction, Esta destrucción completa. the famine, and what it would lead the people to do to even, I won't say it, El hambre, la angustia y todo lo que llevaba al pueblo a hacer, que ni siquiera puedo mencionar. he weeps bitterly. Él llora de una manera amarga. Even though he knows the cross is ahead for himself, Incluso al saber que a él le espera la cruz, he's not weeping for himself. él no llora por sí mismo. He's weeping for this city. Él llora por el pueblo. Why? ¿Por qué? Or why is all this going to happen? ¿O por qué va a ocurrir todo esto? Luke finishes this section with one of the most condemning statements in all the Bible. Lucas termina este pasaje con una de las oraciones más aterradoras de toda la Biblia, Which is a major warning, should be taken as a major warning for all of us. que debe de ser tomada como una advertencia para todos nosotros. Because you did not recognize the time of God's coming to you. Porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Wow. Who is this? Así es de que, ¿quién es este? This is God Este es Dios visiting his people. visitando a su pueblo. And they didn't recognize it. Y ellos no reconocieron esto. And Jesus is crying over Jerusalem Y Jesucristo está llorando sobre Jerusalén because it's his city. porque es su pueblo. A year earlier, when Jesus had gone to Jerusalem, Un año anteriormente, cuando había llegado Jesús a Jerusalén, he also wept. también lloró. And he said, Jerusalem, Jerusalem, how often I would have gathered you like a hen gathers his chicks. Y dijo Jerusalén, qué tan a menudo yo hubiera reunido como una gallina sus pollitos, But you would not have it. pero tú no lo permites. Who was Jesus? ¿Quién era Jesucristo? Jesus had been their shepherd for 1,500 years. Jesucristo había sido su pastor por 1500 años. Not only is this God coming down like in that moment of history, No solamente era Dios bajando a la tierra en ese momento de la historia, this is the same God that called Abraham. pero este es el mismo Dios que llamó a Abraham. This is the same God that became the pillar of fire by night and the pillar of cloud by day. El mismo Dios que se hizo ese pilar de luz en la noche y esa nube en el día. This is the same Jesus that became the rock in the desert and poured out water for his people. El mismo Jesucristo que se hizo esa roca en el desierto y pudo brindar esa agua para su pueblo. And fed them every day with manna from heaven. Y los alimentaba diariamente con ese maná del cielo. This is the shepherd of David, Este es el pastor de David, of whom he writes, the Lord is my shepherd. de quien se escribe, el Señor es mi pastor. This is who was there. Este es el mismo que estaba ahí. Can you feel the impact that Jesus would have? Pueden sentir el impacto que Jesucristo hubiera tenido. He walked with them invisibly for 1,500 years, Él estuvo con ellos de una manera invisible por 1500 años, guiding them, giving to them, disciplining them. guiándolos, enseñándolos, disciplinándolos. And he had an appointed time. He and his father had an appointed time in which he would come and visit them. Y él y su padre tenían un tiempo cuando él iba a venir a visitarlos. But Pero they did not recognize the time of their visitation. ellos no reconocieron este tiempo de la visita. What a horrific judgment. Qué error tan horrífico. This is a dire warning for all of us. Y esta es una advertencia seria para todos nosotros. I don't want to mince words here. Y yo no quiero decirlo esto de manera ligera. We're all in jeopardy of doing the same thing Todos estamos en peligro de hacer lo mismo. because they were doing what we're doing.
Porque ellos estaban haciendo lo que nosotros hacíamos, just going on with life, simplemente viviendo sus vidas, preoccupied with our own agendas, preocupados sobre sus propios planes, thinking that God needs to fit into our box and be convenient for us, pensando que Dios tiene que acomodarse a nuestra vida y ser conveniente para nosotros, rather than recognizing who He is and giving ourselves to Him. en vez de reconocer quién es Él y nosotros entregándonos a Él. And I'm very afraid of the fact that America is in a very similar position as Jerusalem was that day. Y yo tengo miedo de que los Estados Unidos está en la misma situación que Jerusalén estaba en esos tiempos. How long have we been under the blessing of God? ¿Cuánto tiempo hemos estado bajo la bendición de Dios? A nation that was founded by His grace. Una nación que fue fundada por su gracia. The only reason we could have ever won the Revolutionary War La única razón por la que nosotros pudimos haber ganado la guerra revolucionaria was because our God intervened. fue porque nuestro Dios intervino. The only reason why the Civil War didn't divide our country La única razón por la que la guerra civil no dividió nuestro país is because our God intervened. fue porque nuestro Dios intervino. The only reason why we've survived 2 world wars is because our God intervened. La única razón por la que podemos sobrevivir 2 guerras mundiales es porque nuestro Dios intervino. And all you have to do is study all of these wars and to see that this is actually true. Y lo único que debes hacer es estudiar todas estas guerras para darte cuenta que eso es la verdad. We have been under the blessing of the shepherd's hand for 200 and whatever years. Nosotros hemos estado bajo la bendición del pastor por más de 200 años, But we're turning away from him, aren't we? pero nos estamos alejando de él. And if he were to come today, Y si él viniera hoy en día, what would we do with him? ¿qué haríamos con él? I'm pretty sure we'd do exactly the same thing that they're about to do to Jesus. Yo temo que haríamos exactamente lo mismo que están a punto de hacerle a Jesús. So the question for all of us is, when he comes, Así es de que la pregunta para nosotros es, cuando él venga, will we recognize him? ¿vamos a reconocerlo? How will we answer that question? ¿Cómo vamos a responder esa pregunta? Who is this? ¿Quién es este? Will it be somebody that you're glad to see? ¿Va a ser a alguien que te emocione, que te alegre ver? Because you know the Bible tells the story or tells us that there'll be 2 groups of people that when Jesus comes will respond very differently. Porque la Biblia nos dice que va a haber 2 grupos de personas que cuando venga Jesucristo van a responder completamente diferente. One with joyous celebration Alguien regocijándose con celebración and the other in rebellious fear. y los otros rebelándose en temor. How dare you come and interfere with our agenda? ¿Cómo se te ocurre venir a intervenir con nuestros planes? So how we answer this question is the most important question we get to answer. Así es de que la manera en que nosotros respondamos a esta pregunta es el punto más importante. But here's an interesting thought. Pero aquí hay un pensamiento interesante. It's the same Jesus. Es el mismo Jesús. It's the same Jesus as it was back then, today. Es el mismo Jesucristo que era antes y que es hoy. But it's also the same Jesus for whom some celebrated Pero también es el mismo Jesús a que algunos celebraron and others rebelled, y otros se rebelaron contra él. right? How was it that the same Jesus produced such opposite, different responses in people? ¿Cómo fue que el mismo Jesucristo produjo estas diferentes respuestas? What was going on? ¿Qué estaba pasando? What made the difference? ¿Cuál fue la diferencia? Yes, like we talked about, some were healed. Sí, como fueron sanados. Some saw him feed the 5,000. Algunos lo vieron alimentar a los 5,000. Some were welcomed and embraced by a loving Savior when everybody else had abandoned them. Algunos les dio la bienvenida y los cuidó, les brindó su amistad cuando los demás la habían negado. But it was the same Jesus that others tried to kill. Pero es el mismo Jesucristo que otros trataron de matar. God provides evidence, Dios provee esta evidencia, but not compulsion. pero Él no nos mueve a aceptar. I'll say that again. Y lo voy a repetir. God provides evidence, Dios provee la evidencia, but not compulsion. pero no la convicción. He will not make anybody bow down to him. Él no va a obligar a nadie que se arrodille ante Él. In this time frame. En este tiempo, por lo menos. The time will come when every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord.
Sí, va a venir el tiempo cuando toda rodilla se va a inclinar y toda que Jesucristo es el Rey. But even then, I don't believe it'll be Jesus saying, bow down to me. Pero incluso en ese tiempo no creo que Jesucristo va a decirlo de una manera ruda, Because that's not who he is. porque no es quien es Él. They will bow down because his glory and power will overwhelm them. Todos se van a arrodillar porque esa gloria, ese poder los va a hacer que lo hagan. And it's better for us if we let it overwhelm us now. Y es mejor para nosotros que nosotros nos demos cuenta de ese poder y esa gloria ahora que después. Need to Jesus now. Arrodíllate a Jesucristo ahora. Find out who he is today. Date cuenta de quién es Él hoy. Spend time with him on your knees, giving him the adoration that he deserves. Pasa ese tiempo con Él arrodillado, dándole esa adoración que se merece. Do not fall into the temptation and the pit to just live your own life with your own agenda and think that's all okay. No caigas en la tentación de seguir tú viviendo tu propia vida y con tus propios planes. Because as we've looked at over the last few weeks, Porque como nos hemos dado cuenta las últimas semanas, Jesus clearly said that anyone who follows me must deny himself and pick up his cross daily and follow me. Jesucristo claramente nos dijo que cada persona que quiere seguirlo deben de negarse a sí mismo, levantar su cruz y seguirlo. Why? ¿Por qué? Why for us? ¿Por qué? Por nosotros. Because of who we determine him to be. Porque nosotros determinamos que Él es. Who is this? ¿Quién es este? This is Jesus. Este es Jesús. This is God. Este es Dios. And we may have different experiences with Jesus. Y quizá todos tenemos diferentes experiencias con Jesús. Some of us may be like those in the crowd of the 5,000 that he fed. Quizá algunos de nosotros somos como esos 5,000 que Él alimentó. Others of us may have been touched personally by Jesus. Quizá algunos de nosotros fuimos tocados personalmente por Jesucristo. So we know him as the feeder, Así es de que lo conocemos como el que nos alimenta, or the healer, o el que nos sana, or the savior. o el que nos salva. We know him as Emmanuel, God with us, Lo conocemos como Emmanuel, Dios con nosotros, the Messiah, el Mesías, the King. el Rey. Hallelujah. Amen. Aleluya. You see, it's up to us. Y como ven, depende de nosotros, Because the hour of his visitation is coming, porque se acerca el tiempo que nos va a visitar, as surely as it did for Jerusalem. al igual que le pasó a Jerusalén. And we will all have an opportunity to answer this question. Y todos vamos a tener la oportunidad de responder esta pregunta. Who is he? ¿Quién es este? When Jesus, let's see. Cody, would you run and tell Stacy I'm going to be ready for her in just a minute? Thanks. When this conversation was over between Jesus and the Pharisees, Y cuando se terminó esta conversación entre Jesucristo y los fariseos, and they wanted him to silence the crowd. y ellos querían que callara la multitud. Remember what they said, what Jesus said? ¿Recuerdan lo que dijo Jesucristo? I think it was with a laugh. Creo que a lo mejor se rió. I think Jesus went, perhaps if he had been weeping and was done weeping, or maybe it was before the weeping, I'm not sure. Quizás si se hubiera estado llorando o quizás esto sucedió antes de que llorara, no sé. But as the Pharisees were trying to get him to silence the crowd, Pero mientras los fariseos trataban de que él callara a la multitud, Jesus said, huh? Are you kidding me? quizá él les dijo, ¿en serio? He says, if they don't sing it out, Si ellos no lo claman, these very stones are going to sing it out. incluso las piedras van a cantarlo. Because even if Israel, Jerusalem, the Pharisees, the leadership didn't recognize who was there, Porque incluso si Israel, la multitud, los fariseos, todos no reconocían que Jesucristo era Jesús, nature did. la naturaleza lo haría. Nature knew its Lord was present. La naturaleza sabía que su Señor estaba presente. And if the people hadn't given it voice, Y si el pueblo no hubiera clamado esto, then the very stones would have been given voices to sing who this was. entonces hasta las piedras hubieran tenido esa voz para clamar quién era Él.
was answering this question. porque el mundo entero estaba respondiendo esta pregunta. Who is this? ¿Quién es este? Who is he? ¿Quién es este? It's Jesus, the Son of Es Jesucristo, el Hijo de the Dios, Son of David, el Hijo de David, the Son of Man. el Hijo del Hombre. And even God himself had spoke from heaven to let everybody know who he was. E incluso Dios mismo había hablado desde el cielo para anunciar quién era Él. 3 times in the life of Jesus. 3 veces en la vida de Jesucristo, The voice came from heaven la voz vino del cielo and said, "This is my beloved Son, believe in him." y dijo, este es mi Hijo amado, crean en Él. So there was no excuse. Así es de que no había excusa, Lots of evidence, mucha evidencia, but no compulsion. pero nunca esa convicción. So, who is Jesus to you? Así es de que, ¿quién es Jesús para ti? Obviously, the Lord wants us to have a moment of quiet. Y el Señor quiere que tengamos un tiempo contemplando. The kids are going to come in and we're going to reenact the triumphal entry. Van a regresar los niños y vamos a actuar la entrada triunfante. And so, as they do so, Así as es. they do, Así es de que mientras ellos vienen y lo hacen, you have palm branches on your table. tenemos estas ramas en sus manos, And en I sus mesas. encourage you to let your heart lead you as to what you do in response. Y los animo a que dejen que su corazón los guíe cómo utilizar estas palmas. So, while we wait, just answer that question. for Así es de yourself. que mientras esperamos, respondamos esta pregunta. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift your name with hearts full of praise. Be exalted, O Lord my God, Hosanna in the highest. Glory, glory, glory to the King of Kings. Glory, glory. Lord, we lift up your name with hearts full of praise. Be exalted, O Lord my God, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Sing to the Lord. Majesty,
Worship his majesty. Unto Jesus be all glory, honor. Kingdom authority flow from his throne unto his own, his anthem raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship his majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Say it again. Majesty, worship his majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom authority, flow from his throne unto his own, his anthem praise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship his majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Lord, we bless your name, we bless your name. Señor, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre. Hosanna to the Lord, Hosana al Señor, Hosanna to the God in the highest. hosana al Señor Altísimo. You are the one who saves. Tú eres el que salva, You are the one who healed us, tú eres el que nos sana, the one who loves us and accepts us, el que nos ama y nos acepta, the one who guides us. el que nos guía. You paid for our sins. Pagas por nuestros pecados. You are Lord of heaven and earth. Tú eres el Señor del cielo y de la And we tierra. praise you. Te alabamos. We acknowledge who you are. Nosotros clamamos, ¿quién eres You tú? are Jesus the Christ, Tú eres Jesús el Cristo, the Messiah, el Mesías, the true God, el Dios verdadero, Son of David, Son of Man, Hijo de David, Hijo Son del of the hombre, living God, Hijo del Dios who viviente, came and walked with us. quien vino a caminar con nosotros. Emmanuel, God with us. Emmanuel, Dios con nosotros. We thank you. Te agradecemos, We love you. te amamos, We praise you. te alabamos. May your name be lifted on high Que sea levantado tu nombre in our hearts and in our lives. en nuestros corazones y nuestras I vidas. pray in Jesus' name. Yo oro en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. God, now glorified, King of all kings. Yay, Jesus. God bless you. Don't forget what you heard this morning. Think about it this week. Que Dios los bendiga y no se olviden de los que escucharon esta mañana. Piénsenlo, medítenlo esta semana. And we'll see you Thursday night, if not before. Y los vemos el jueves, si no antes. God bless you. Dios los bendiga.